Hola, los saludo desde Ensenada, Baja California, y la intención de hablarles es en el sentido de mirar hacia lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México, en el Zócalo. Estos hechos que ocurrieron de violencia, pues ya han venido sucediendo como en escala, ¿no? Ayer fue de los acontecimientos que se notaron mucho más, en donde hubo agresiones físicas a policías, hubo pues lo que pretendieron dar a entender que era un enfrentamiento, que era una represión, lo cual no sucedió así. En este caso, a excepción de las décadas de Díaz Ordaz, de esos gobiernos de Echeverría, López Portillo y de los más recientes incluso, ¿no? De Calderón, Peña Nieto, en donde los que ponían los heridos y los muertos era el pueblo. En esta ocasión no sucedió así. Fue una agresión hacia las fuerzas policiales en la Ciudad de México, en donde no debería estar pasando el que mi expresión como ciudadano, como grupo, como asociación, si quiero manifestarme lo hago pacíficamente, que fue lo que pues por décadas hemos hecho quienes hoy defendemos la cuarta transformación. De ahí que tenemos que señalar que la violencia no va en este país. La violencia no le agrada a los mexicanos, no nos agrada. A quienes hemos vivido represión, violencia, masacre, esos hechos de ayer nos hicieron recordar que no es válido el que nos agredan, ¿sí? Sin embargo, ayer resulta que los agredidos fueron los policías en la Ciudad de México. Entonces, hay que regresar hacia atrás, mirar la violencia que los gobiernos neoliberales ejercían en contra del pueblo, de todos aquellos que quisieran manifestarse en contra de ese gobierno neoliberal de entonces, y que no resolvían nada pidiendo que nos masacraran o que nos torturaran o que nos llevaran a la cárcel, ¿no? Habría que recordar como un caso emblemático de las mujeres que lucharon durante décadas en el país por tener mejores condiciones de vida y cómo sufrieron cárcel, represión, tortura, violación de todo tipo, incluida la sexual, que es de lo peor que le puede pasar a una mujer. Y preguntemos de eso a las mujeres guerrerenses, por ejemplo, cómo ese tipo de violencia se ejercía con toda la facilidad por parte del Estado, por parte del ejército, y no veíamos que hubiera defensa más que del pueblo, ¿no? En ese sentido, la reflexión es, al pueblo no le gusta la violencia. Ese no es el camino para volver a recuperar. Le digo a los neoliberales, a los que perdieron sus privilegios, no van a recuperar sus privilegios de esta manera. No van a regresar al gobierno violentándonos. Si algo hay que hacer es acercarse al pueblo, y es algo que ustedes nunca hacen, ¿no? O sea, la derecha, los prianistas, toda la oposición necesita acercarse al pueblo y decirle, esa es mi propuesta para que me decidas elegir y llevar nuevamente al gobierno, pero no con violencia. La violencia puede escalar, sí, es cierto, pero también tenemos ejemplo de un pueblo que defiende por lo que luchó por décadas. Eso no es de ahorita. O sea, han caído muchísima gente en conseguir lo que hoy tenemos. Un pueblo, un gobierno que está hermanado, un gobierno que se preocupa por su población, que genera condiciones de bienestar para su población, y que de ahí viene el que esté tan fuerte. Nuestra presidenta es una presidenta que tiene el respaldo del pueblo de México. 70% o más de la población la respaldamos, estamos con ella. Incluso se ha ganado el respeto del mundo entero, ¿no? La violencia no pasa, no va a pasar. Con la violencia no van a regresar ustedes, los que perdieron sus privilegios. Y sí tenemos que denunciarla, quienes en su momento, en algún tiempo de nuestra vida, la padecimos. Y no queremos regresar a esa situación. Queremos advertirles a la oposición que ustedes están abriéndole la puerta a Estados Unidos, al invasor, a ese que va y quiere obtener los recursos naturales de los pueblos y los agrede y los invade. Y ustedes quieren generar, sí, quieren hacer ver que nuestro pueblo, que la presidenta de nuestro país no tiene el respaldo del pueblo, y es al contrario. Ayer se evidenció que los manifestantes no eran jóvenes, eran muy pocos comparados con los prianistas ahí que salen de ultratumba, y también sus métodos de represión los utilizó la oposición en esta ocasión. ¿No les parece inaudito que quieran regresar a utilizar herramientas para derribar vallas, metales pesados, que efectivamente solamente con un tipo de herramienta pesada lo pueden hacer?
¿No les parece eso raro? ¿Por qué no van y convencen al pueblo? ¿Por qué no convocan en las urnas a que sigan votando por ellos? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué quieren generar un clima de violencia? Una visión equivocada al mundo de que aquí se vive violencia. No es cierto. Hace rato tuve la fortuna de participar en la conformación de un comité seccional de Morena, que es una de las tareas que tenemos todos los morenistas. Y la gente reprueba esos hechos. La gente reprueba la violencia. No es con violencia como se ganan las elecciones. No es con violencia con la que se gana al pueblo. Rectifiquen, recapaciten y regresen a las calles a buscar el voto de la gente, a buscar su simpatía y dígales cuáles son sus propuestas. Porque la propuesta de golpetear a nuestro gobierno legítimo no es una alternativa, ¿sí? Este gobierno lo vamos a defender todos los mexicanos, todos aquellos que lo hemos construido con paz, que supimos resistir toda esa violencia ejercida de los gobiernos neoliberales en contra de los luchadores sociales. Sí, que la historia les enseñe eso, pónganse a leer un poco de todo lo que pasó anteriormente y cómo logramos, a pesar de los pesares, a pesar de la lucha que incluyó represión, muerte, cárcel de muchísimos mexicanos, se logró, por la vía pacífica, conquistar el gobierno, con nuestro presidente López Obrador, hoy con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en nuestro país, tiene el reconocimiento de nuestras mujeres, de todas las mujeres y de todo el pueblo de México, acompañándola en este proceso. Revertir todo lo negativo que nos dejaron no es sencillo, sin embargo están muchísimos argumentos, muchísimos datos para saber que se está haciendo lo correcto. Los 13.4 millones que salieron de la pobreza lo hicieron más fuertemente porque se aumentó el salario mínimo, algo que los gobiernos neoliberales jamás hicieron. Sí. Entonces, hay que reflexionar sobre esto y hay que defender nuestro proyecto de nación al cual los convoco. Muchas gracias, soy Dora Cristino Jorge, morenista desde Ensenada.